Ahí está, listo. Estamos en marcha. Bien. Los accesos venosos periféricos, ¿sí? Los que van a colocar ustedes son accesos venosos periféricos. Son procedimientos que se realizan, ¿sí? Cuando el paciente necesita la instauración de una vía venosa, ¿sí? Para la administración de medicación, control del dolor, ¿sí? O alguna situación terapéutica. El acceso venoso también permite la recolección de muestras de sangre. Básicamente, podemos decir que el acceso venoso es la inserción de un catéter en una vena periférica, en una vena distal. Ustedes saben que tenemos venas centrales y tenemos venas periféricas. Es un procedimiento sencillo y si lo hacemos bien, con mínima complicación para el paciente. Sin embargo, como todo procedimiento, es un procedimiento invasivo. Siempre que rompemos las barreras naturales, en este caso la piel, o que colocamos algo dentro del cuerpo de un paciente, como podría ser a través de la boca, a través de la nariz, o a través de el meato urinario, estamos realizando una técnica invasiva. Como toda técnica invasiva, tiene riesgos para el paciente. Entonces, ¿qué es un acceso venoso? Es la inserción de un catéter en una vena periférica, en una vena lejana a las venas centrales. Esto tiene como objetivo, como les dije, tener un acceso vascular. ¿Para qué? Para administración de algún tratamiento terapéutico o para extracción de sangre, en algunos casos para hacer mediciones, también sirve. La terapéutica puede ser corregir trastornos hidroelectrolíticos, administrar antibióticos, administrar analgésicos, procedimientos de quimioterapia. Es muy variada la posibilidad. ¿Qué ventaja tiene el acceso venoso? Que toda medicación que se administra al torrente sanguíneo se aprovecha en un 100%. Tenemos varias vías de acceso para la administración de medicación. La vía endovenosa es la más efectiva. ¿Por qué? Porque la dosis aprovechable va a ser de un 100% de lo inyectado dentro del torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las venas aptas para los accesos venosos? Las venas de los brazos, de las manos, de los pies, ¿sí? También de las piernas. Las más utilizadas, las más seguras para el uso, son manos y brazos. Las de los pies y las piernas se dejan como última alternativa. ¿Por qué? Porque las venas de las piernas tienen válvulas. Y después van a ver que el acceso venoso puede producir problemas en las válvulas que terminen ocluyendo la vena. Entonces, la primera elección, manos y brazos. Siempre desde lo distal, desde la mano, hacia lo proximal. No se empieza de acá arriba, se empieza de lo más alejado del corazón. Tenemos que tener ciertas consideraciones, ciertas cosas que tenemos que ver antes de realizar el procedimiento. Tenemos que ver para qué, ¿no? La necesidad del paciente, ¿por qué le indican ese acceso venoso? La colocación de un acceso venoso no la decidimos nosotros, depende de una indicación médica. Entonces,
es fundamental que nosotros leamos esa indicación médica, entendamos qué le pasa al paciente, para saber cuál va a ser la necesidad terapéutica del paciente. En función de la necesidad terapéutica elegiremos el lugar de acceso vascular y el tipo de catéter. ¿Sí? El lugar adecuado y el catéter adecuado. Como en toda administración de medicación, tenemos que respetar los 5 correctos. Fármaco correcto, dosis correcta, cliente correcto, paciente, como quieran llamarlo, vía correcta y horario correcto. Y por supuesto, el registro de esa indicación, de ese procedimiento. Cuando hablamos del registro, tenemos que registrar cuándo lo hicimos, ¿sí? Día, hora, qué pasó cuando lo hicimos, si hubo complicaciones, si no las hubo, y dónde lo hicimos, dónde le pusimos el acceso vascular. No ponemos solo que le pusimos un acceso vascular, sino ponemos preferentemente en qué parte anatómica lo colocamos. ¿Cuáles serían las causas para la realización del acceso vascular? Una sería la reposición de líquidos. El paciente puede necesitar, por muchas causas, ¿no? Pasó por una cirugía y perdió líquido, está deshidratado porque tuvo diarrea, tuvo fiebre y hay que reponerle líquidos. Bueno. Otra causa sería la administración de medicamentos. Cualquier tipo de medicamentos. Las soluciones parenterales, las que se mandan al torrente sanguíneo, son una medicación también. Pasar líquido, aunque sea solo con dextrosa, es una solución, es una medicación. Las alimentaciones, hay alimentación por vía parenteral que va directamente al torrente sanguíneo. No. Las transfusiones de sangre y sus derivados pueden justificar la colocación de un acceso venoso. Tener un acceso venoso porque es un paciente de riesgo, para situaciones o casos de emergencia. Podemos tener un paciente que corre riesgo de entrar en shock, de tener mucho dolor, de tener un paro, no sé. Bueno, muchas veces se coloca, se hace el acceso venoso para prevenir eso. ¿Por qué? Porque en una situación crítica va a ser muy difícil colocarlo. Entonces se coloca antes y el paciente va a ser tratado efectivamente si lo necesita, porque ya tiene colocado el acceso. Le generamos mayor seguridad. Sí, te escucho. ¿Eso no puede ser una vía de infección o cuánto tiempo antes se hace? Porque si está ahí, yo asumo que eso es una vía de infección o no. Siempre. Siempre tiene riesgo de infección. Vos rompiste la piel y le pusiste un cuerpo extraño desde el exterior hacia la vena. El riesgo de infección existe. Ahora más adelante lo vamos a ver. No, no, claro, pero yo preguntaba en el caso de por las dudas porque es un paciente de riesgo. O sea, ¿se tapa con algo eso o Sí, 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 no queda abierto. O sea, vos pensás, si el catéter, si quedase abierto, la vena está abocada al exterior a través del catéter. Se desangraría el paciente. Entonces, hay un procedimiento para garantizar que ese catéter siga siendo permeable, que no lo tape un coágulo, y garantizar de que no ingresen bacterias adentro del organismo del paciente, o disminuir el riesgo, porque nunca podemos garantizarlo 100%. Disminuimos el riesgo lo máximo posible. Otra causa para la colocación de catéteres es la realización de estudios. Hay muchos estudios en donde se administran sustancias de contraste, medicación, al paciente hay que sedarlo. Entonces,
se le coloca un acceso vascular. ¿Qué tenemos que observar cuando vamos a colocar un catéter? Tenemos que saber qué calibre. El calibre siempre tiene que ser el más pequeño y el más corto. Pero tiene que responder a la vez a la terapéutica. Después van a ver que existen muchos tamaños y hay algunos por los cuales, por ejemplo, no se podría pasar sangre. O sería muy difícil hidratar al paciente rápidamente. Entonces uno tiene que buscar un equilibrio entre lo que necesita el paciente y lo que podemos ponerle. En función de eso vamos a elegir el diámetro. No sé. ¿Por eso casi siempre se usa 18, profe? ¿Cómo? ¿Por eso casi siempre se usa 18? No, no se usa casi siempre 18. En adultos se usa habitualmente desde el 22 hasta el 14. A veces tenemos la mala costumbre, los enfermeros, de decir, yo le pongo el más grueso que puedo. ¿No? Entonces vas a encontrar algún compañero que yo le pongo un 14. Soy un mago, claro, es como clavarle la lapicera. El riesgo está aumentado en el paciente, el riesgo de muchas cosas, de que se desangre, si se desconecta, y muchas veces es innecesario. Por eso uno tiene que tener la colocación. También tenemos que ver qué vamos a poner, ¿no? Si es antibióticos, el catéter pequeño es lo mejor. Catéter pequeño en una vena de grueso calibre, ya vamos a ver por qué. Y la zona de punción también nos limita en función de qué catéter podemos poner. Porque la zona de punción va a decir, cuanto más distal sea la vena, seguramente va a ser de menor calibre. Entonces eso nos obliga a utilizar un calibre menor. Así en rasgos generales yo les puse los diámetros de los catéteres. Existe un código de colores para identificar los catéteres, esto es internacional, y la medida es en Gauss, es G14, G16, G18, G20, G22, G24. Fíjense que cuanto mayor es el número, menor es el catéter, de menor diámetro. Los catéteres que se utilizan en adultos son del 22 al 14. El 24 y el 26 se usan en pacientes pediátricos. Sin embargo, alguna vez se puede encontrar con un adulto mayor donde tengan que usar un 24, porque no pueden acceder con otro catéter. O tienen un paciente chocado que tiene las venas todas contraídas, por lo que sea, por frío, por hipotensión severa. Entonces uno aborda con un catéter muy finito, después que hidrata al paciente, utiliza uno de mayor calibre. Lo punza en otro lado con un catéter de mayor calibre. Yo les puse acá la cantidad de mililitros minuto que se puede pasar con cada catéter. En un 14 se pueden pasar 330 mililitros minuto. En un 20, 60 mililitros minuto. Esto para que tengan una idea de que uno podría hidratar a una persona con un catéter que no sea demasiado grueso, sin mayor problema. Que no siempre es imprescindible poner un 16 o un 14. Profe, ¿eso es a goteo libre? Eso es a goteo libre, sí, sí. Eso es el máximo que permite pasar el catéter. Sin Bien. regulación. Claro. Vos pensás que un sachet de solución fisiológica tiene 500 mililitros. Con un 18, ¿sí? En 5 minutos yo le pasé todo el sachet. Bien, entonces sería goteo libre por minuto. Claro. Vamos a hablar un poquito del equipo. Ya vimos los catéteres, que son de diferentes calibres, seleccionados según
primero la terapéutica del paciente, segundo las características del paciente, los que nos permitan las venas del paciente. Si ustedes se miran sus manos, ¿no?, y las comparan con otras personas, van a ver que no son todas iguales las venas. Entonces, eso nos va a limitar en cuanto a la elección del catéter. Entonces, vamos a buscar el más adecuado para esa terapéutica. Rara vez llegamos a lo ideal. Uno tiene que hacer una solución de compromiso, lo mejor que me permite este paciente. No es lo que yo quiero, el 14, lo que les decía. La tela adhesiva, para la fijación del catéter, preferentemente hipoalergénica. Hoy existen demasiadas personas que tienen reacciones alérgicas al pegamento de la cinta. Lo que provoca la reacción es el pegamento. Entonces, bueno, existen distintos tipos de telas e incluso parches para fijación. Hay que buscar la alternativa, la mejor para el paciente. La gasa estéril, que nos va a servir para absorber los fluidos que puedan salir por el sitio de punción. Siempre hay un pequeño exudado, por más que no parezca, hay un exudado. En 10, 12 horas, ese exudado puede ser un caldo de cultivo. Si hay una gasa que lo absorbe, evitamos eso. El alcohol tiene que ser alcohol 70 para limpieza de la piel. El lazo hemostático, que va a ser para digamos, interrumpir el reflujo y hacer que las venas se llenen. Necesitamos guantes desechables, no necesitan ser estériles. La solución indicada para perfundir. El tipo de gotero, que puede ser de macrogotas o de microgotas. Necesitamos tijeras, necesitamos rótulos para identificar qué le estamos poniendo. Siempre que coloquemos una medicación, tenemos que regularla. Lapicera y descartador de cortopunzantes. Todo esto tenemos que llevarlo al lado del paciente. ¿Por qué los guantes no son estériles? Porque son para protegernos nosotros. Ah, ok. Porque uno, el sitio de punción nunca lo toca, ¿no? Una vez que vos hiciste la asepsia de la zona de punción, no podés apoyar el dedo ahí de vuelta. Porque aunque tengas guantes estériles, vos podés poner bacterias en ese punto, y cuando punces, se las mandás para adentro, al torrente sanguíneo del paciente. Entonces, uno hace la asepsia de la zona, y no la toca nunca más. El procedimiento implica el lavado de manos, que ya saben para qué es, la palpación de la vena, colocación del lazo, palpación de la vena para ubicarla, para ver el recorrido de la vena, el diámetro, todo. Con la palpación nos permite eso. Tenemos que preparar física y psicológicamente al paciente, ¿no? La preparación física es acomodarlo, el paciente en reposo, podría estar sentado con un apoyabrazos, depende de la condición, si esto puede ser en un consultorio, en una cama, si está en la cama, el brazo bien estirado, cómodo. Lo ideal es que el paciente esté acostado. No sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos si se va a desmayar por el pinchazo, no sería el primero, o si se va a mover. Estando acostado es una posición más segura para el paciente. Bueno, nos colocamos los guantes, seleccionamos la vena, que ya la teníamos seleccionada, limpiamos la zona con solución antiséptica. Existen varias formas de barrido. Una es circular desde el punto de punción hacia afuera, otra es arrastrando todo desde la parte más alta hacia la parte más baja. Nunca lo hagan al revés. Acuérdense que usan la gravedad a su favor.
Antes de punzar, hay que sostener la vena, porque las venas se pueden mover, son como una gomita a veces. En algunos pacientes van a ver que se mueven más que en otros. Y suele pasar que en personas que tienen venas que se ven más dilatadas, que se ven como un cañito de goma, funcionan como un cañito de goma, se mueven. Entonces, así como está esta manito donde uno presiona en un extremo distal de la vena y la tira, la vena ahí queda estirada, como si tiráramos, como si yo pudiera agarrar la vena así y la tiro hacia abajo. Entonces queda recta. Eso va a facilitar la inserción. Es fundamental. Cuando tomamos el catéter, vamos a ver que el catéter tiene un bisel, un corte en la punta. No es un corte mocho así nomás, es un corte así, que a veces, como este catéter que les estoy mostrando, tiene como un doble escalón. Otros lo tienen simple. Bueno, tanto el catéter como si fuese una aguja, ¿no? Porque uno puede usar la punción venosa, la puede estar haciendo con una aguja para hacer una extracción de sangre. Siempre el bisel se coloca hacia arriba. El bisel es este corte y se coloca así, hacia arriba. ¿No? Imagínense, esto es el bisel. Siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando uno punza la piel, el bisel va a hacer que el catéter vaya hacia abajo. Si uno lo pone al revés, uno va a punzar y el bisel lo va a empujar hacia arriba, y nosotros necesitamos que vaya hacia abajo. De esa forma vamos a hacer una penetración menos traumática para el paciente. Cuanto menos traumática, más feliz nuestro paciente. Y ustedes van a ser mejores enfermeros para él. Los va a felicitar, les va a decir, no me dolió nada, está todo bien. Qué mano que tiene. Si lo ponen al revés, les va a costar llegar a la vena. De esta forma, solito se desliza hacia la vena. Por eso es importante el bisel hacia arriba. Por ejemplo, si ustedes están sacando sangre, una estrategia, a veces es, después la tienen que ver en la práctica, es, vieron que las jeringas tienen una línea de números. Es poner el bisel alineado con la línea de números. Entonces uno no tiene que mirar el bisel. Ve la parte de arriba de la jeringa que tiene los numeritos, así como la lapicera los tiene acá. ¿Sí? Yo alineo el bisel con esto, entonces yo no tengo que mirar la punta de la aguja. Me concentro en el paciente. Los números son enormes, los miro así y listo. Tengo el bisel ubicado en posición. Son estrategias como para que no tengamos que concentrarnos en otra cosa. Van a ver que este tipo de cosas sucede como cuando empiezan a manejar. En principio uno mira la palanca de cambio, después de unos días ya no la mira más. Esto les va a pasar lo mismo. Entonces, el ángulo de inserción, siempre se habla de entre 10 y 30 grados, pero se los va a dar la posición de la mano del paciente y la profundidad a la que está la vena. Eso va a hacer que elijamos el ángulo de inserción. Se inserta el catéter, se punza, y cuando el catéter llega a la vena, ustedes van a ver que el receptáculo se llena solo de sangre. ¿Por qué? Porque esto es abierto y solo tiene un filtro atrás. Un filtro que permite el paso del aire. Entonces la sangre puede llenar el receptáculo. Una vez que ingresa sangre al receptáculo, hay que cambiar la alineación del catéter. Ustedes ven que acá ingresa en un ángulo y acá está más parejo, más paralelo a la piel. ¿Por qué? Porque si seguimos en este ángulo, vamos a atravesar la vena. Vamos a seguir de largo. Entonces necesitamos rectificar y ahí avanzamos recién. Una vez que
que esto se logró, tenemos que retirar la ligadura. ¿Por qué? Porque si no retiramos la ligadura, cuando querramos conectar el circuito, va a salir un chorro de sangre, porque esto va a estar lleno de sangre que no puede retornar al corazón, porque la ligadura lo que hace es evitar el retorno venoso. ¿Mm? También para evitar el sangrado, presionamos en donde estaría teóricamente la punta del catéter. ¿Mm? Entonces, imagínense, el catéter ingresó acá, la punta está por acá, yo presiono con mi dedo, entonces evito que la sangre vaya hacia el catéter. Entonces yo puedo sacar el mandril del catéter, que es la parte rígida, metálica, la verdadera aguja, ¿no? Después, y queda el catéter de plástico, que es de teflón, es siliconado, qué sé yo, que produce bajo impacto en la vena del paciente. El mandril, por supuesto, sale de ahí y va al descartador de cortopunzantes que ustedes tenían preparado. Protegemos la zona de inserción con una gasa, ¿sí? Acá falta que la conexión, haber realizado la conexión, no está, pero no importa. Y hoy me preguntaban cómo quedaba un catéter. Esto es un catéter intermitente. Acá tienen uno. Esto cuando se necesita, se conecta, la venoclisis, está colocado para situación de emergencia o administración de medicación cada 8 horas, poner, cada 6 horas, cada determinado tiempo. Entonces el paciente no necesita un goteo de suero permanente. Tiene esto. Cuando se necesita, se usa. Hay todo un procedimiento para que esto siga siendo permeable y sea seguro para el paciente. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 6 minutos. Bien. Como todo procedimiento, puede tener complicaciones. Para el paciente, no para ustedes. Las complicaciones siempre son del paciente. Uno de los problemas es la famosa flebitis. Acuérdense que siempre que hablamos de itis, hablamos de inflamación. Y flebo es vena. Entonces es inflamación de la vena. ¿De qué parte? De la pared interna. Lo que se inflama es la pared interna de la vena. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se enrojece, ¿sí?, alrededor de la vena, o la vena, ¿sí?, se inflama, vemos la inflamación, puede haber calor, puede haber aumento de temperatura local, tocamos la mano, ¿sí?, y tiene una temperatura acá en este punto y arriba tiene otra. Y el paciente nos refiere dolor. Me duele acá donde tengo el suerito, porque suele ser algo doloroso. Otro problema grave es la extravasación. El líquido sale de la vena porque se rompió la vena adentro. Nosotros, es un procedimiento a ciegas la venoclisis, ¿no? Uno no ve, en realidad uno punza, tal vez a 1 centímetro entre la punción en la piel y la punción en la vena, puede haber a veces hasta 1 centímetro de diferencia. Entonces, no ve en qué punto está punzando la vena. Y puede haber una lesión, puede provocar una lesión. Entonces, cuando uno provoca esa lesión, se puede extravasar el líquido, se sale del vaso, extravasar, se sale del vaso, se sale de la vena. Y se acumula fuera de la vena. Los signos: dolor, es doloroso. Puede haber eritema local, como acá, como acá.
Depende del líquido que hemos pasado, el paciente puede referir sensación de quemazón. Podemos visualizar que hay edema o puede haber palidez de la piel. ¿Mm? Esa extravasación se produce en el tejido subcutáneo. ¿Sí? Y existen dos tipos de fluidos, y de acuerdo a ese tipo de fluido va a ser lo que provoquen. Existen fluidos que son irritantes y hay fluidos que son vesicantes. ¿Qué pasa con los irritantes? Causan inflamación o dolor. ¿Mm? Son los menos agresivos. Los vesicantes pueden producir necrosis. ¿Mm? Es decir, matan el tejido. Un ejemplo de los medicamentos vesicantes son los que se utilizan para quimioterapia. ¿Mm? Los medicamentos utilizados para quimioterapia son medicamentos que se utilizan para matar células de nuestro cuerpo. Entonces, pero determinadas células, si se esparcen en un lugar donde no deseamos, van a matar las células también, con efectos negativos. ¿Mm? En este caso, alrededor de la zona de punción. Nosotros se lo dimos para tratar un cáncer de estómago y resulta que le estamos matando las células del brazo. Situación que el paciente no quiere, no tiene por qué sufrir. ¿Mm? Esto puede pasar. A veces, porque las venas del paciente son muy frágiles, sobre todo cuando hablamos de los vesicantes, son pacientes que al recibir estos tratamientos con las medicaciones de quimioterapia son muy agresivas para el tejido y lastiman mucho la vasculatura, lo que la hacen muy frágil, se rompe con mucha facilidad. Entonces tienen mucho riesgo, ¿sí?, de necrosis. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en caso de extravasación? Lo primero que tenemos que hacer es cortar la administración de medicamento. ¿Mm? Ese medicamento no puede pasar más. El catéter lo dejamos en el lugar. ¿Mm? Y tratamos de aspirar, ¿sí? Conectamos una jeringa al catéter y aspiramos, tratando de sacar líquido. ¿Mm? Porque si pasó eso, significa que el catéter está fuera de la vena y está generando un globito de líquido fuera de lugar. Muchas veces se puede aspirar. Después que se hizo eso, recién podemos retirar el catéter. Primero hay que intentar, ¿sí?, sacar